Bueno, las proyecciones de dólar futuro para fin de año ya estaban superando el 50%. Por lo tanto, las propias consultoras que presentan sus pronósticos y sus cálculos al Banco Central ya lo estaban previendo. Ahora tenemos la ventaja de que están ingresando los dólares de la cosecha, no en su totalidad, porque también ellos están reteniendo dólares, porque efectivamente, si yo exporto, voy a vender la cantidad de dólares que necesito para pagar los gastos en pesos, y si me queda un remanente, lo voy a tratar de conservar en dólar. ¿Por qué motivo? Porque no tengo confianza en el peso argentino. Entonces, por ahora tenemos la ventaja de los dólares adicionales de la cosecha y la ventaja de estos 60 millones de dólares que puede intervenir el Banco Central. Pero no sabemos qué puede pasar más adelante una vez que ya no ingresen los dólares de la cosecha y que haya que pagar los intereses de la deuda. Hoy la Oficina de Presupuesto del Congreso dio el dato de cuánto se pagaron en intereses de la deuda en el mes de marzo y fueron 1.324 millones de dólares en un solo mes. Miren ustedes el peso que está teniendo la deuda y los intereses de la deuda en el presupuesto público. Entonces, por un lado, la AFIP trata de recaudar más, pero una porción creciente de los impuestos que pagamos todos nosotros se está yendo en intereses de la deuda y no en reactivar la economía, mejorar todo lo que tiene que ver con la distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Al revés, hay recorte de gastos, baja de jubilaciones y baja de salarios. ¿Para qué? Para que quede dinero para pagar los intereses de la deuda. Eso evidentemente no va a lograr que se recupere la economía como todos aspiramos. Hablando de 50 productos, no es mucho. Se está hablando de descuentos con el pago de tarjeta de crédito o mostrando el carnet de jubilado, etcétera. Pero acá hay que tener mucho cuidado. Hoy por hoy, en los grandes supermercados, ya hay un descuento para jubilados del 15%, depende, a veces algunos lo hacen de lunes a jueves, otros el miércoles y jueves, en distintos días, que tampoco es efectivo, porque los precios cuidados no entran en el descuento, todo lo que tiene que ver con verduras y frutas no entra en el descuento, es menor, pero ya se está aplicando. Entonces, si ahora se anuncia que va a haber descuento para los jubilados por el pago con tarjeta o por mostrar el carnet de jubilado, no le está diciendo nada. La otra cuestión, que puede haber préstamos para los jubilados a través del ANSES. Ahora, la pregunta es, ¿a qué tasa de interés? Claro. ¿Al 50%? Si el jubilado le aumentan el 30% y le van a dar un préstamo al 50%, evidentemente yo entiendo que el ANSES dice, bueno, yo no puedo, yo tengo que tratar de preservar el fondo de los jubilados. Claro. Pero se supone que es plata para beneficiar a los jubilados. Si le van a cobrar el 50% contra aumento de haberes del 30%, evidentemente, el jubilado va a estar con enormes problemas allí. El gobierno rechazó la idea de que pueda haber un congelamiento de precios. Se está hablando de un acuerdo de precios. Esto lo que podría estar significando, como ya pasa con precios cuidados, que los precios no son fijos, sino que se van acordando y todos los meses se cambia quizá la lista de artículos involucrados dentro de precios cuidados, pero con aumentos, quizá inferiores a la inflación, pero aumentos al fin. Creo que vamos a tener que esperar a mañana a ver bien los anuncios para poder hablar concretamente del tema. Pero de todas maneras, sí, ya ha salido en todos los medios de comunicación, ya salió el hecho de que hubo remarcación de precios muy pero muy fuerte, en algunos casos de hasta el 15%, con vistas a entrar con un colchón de precios en este acuerdo que se anuncia mañana. Creo que el ministro de Producción y de Trabajo, cuando dice lo que dice, está faltando a la verdad. Cualquiera que haya ido al supermercado tiene la evidencia de que esto efectivamente ha pasado. Muchas oportunidades los acuerdos fueron efectivos, pero el gran problema, si este fuera un acuerdo efectivo por 180 días, el problema es el día 181. Y el problema que hay con el día 181 es que uno abre la tapa de la olla y la presión es tan grande que después se termina viendo una explosión de precios. Aún así, dentro de los 180 días, lo que se produce es un desabastecimiento, en el sentido de que la cadena de producción dice, no, ¿por qué voy a entregar 10.000 unidades de esto? Entrego 5.000 y trato de ponerle más producción a otro, cumplo con una cuota baja porque tengo el precio semicongelado y trato de remarcar más en los precios que no están dentro de la lista. En general no han sido efectivos ni durante y mucho menos al día siguiente,
aquellos que son más viejos se deben recordar que eso pasó y que llevó al Rodrigazo. Exacto. Hubo durante el año 74 y 75 un congelamiento de precios, vino Celestino Rodrigo, destapó la olla y ese día disparó, bueno, más del 100% subieron los precios con todos los resultados tan adversos y negativos que fuimos viendo. Pero no hace falta remontarse mucho más atrás. En acuerdos más parciales efectivamente pasó eso y por eso tenemos la inflación que estamos teniendo hoy en día, que vuelvo a señalar, es superior a la alta inflación que ya dejó el gobierno anterior y estamos teniendo prácticamente en 3 años una inflación acumulada rozando el 200%. Mira, te quiero señalar lo siguiente. Primero, al comienzo era 3% que podía ir moviéndose tanto el piso como el techo. Después lo bajaron al 1,75 y ahora a 0. Exacto. Esto significa que el dólar de aquí a fin de año puede oscilar entre el piso que ustedes recién marcaron y ese techo de 51. Ahora, el primer problema que hay saber es lo siguiente. La política actual está siendo monitoreada segundo a segundo por el Fondo Monetario Internacional. Y sabemos que dentro del staff del Fondo Monetario Internacional estas medidas no son del agrado. Y Christine Lagarde se impuso la directora del fondo y renovó este préstamo, este desembolso que otorgó el Fondo Monetario Internacional por un acuerdo que tiene más estrecho con el presidente Macri. Pero abajo, en la línea que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, estas medidas no son del agrado. Entonces tenemos la primera cuestión que tiene que ver con esto. Lo otro, ¿el Banco Central tiene los recursos suficientes para garantizar que esa banda que tiene piso y techo no se va a modificar de aquí a fin de año? Bueno, yo lo dudo. Lo dudo, ¿por qué motivo? Porque la Argentina tiene hoy un proceso no de entrada de capitales, sino de salida de capitales. Son más los dólares que se van que los dólares que entran. Los dólares que entran tienen que ver con el comercio exterior y los dólares que presta el Fondo Monetario Internacional. Y los dólares que salen tienen que ver con los pagos que tiene que hacer la Argentina por los vencimientos de capital y los vencimientos de intereses de deuda, pero también por este proceso de dolarización de grandes fondos que frente a la incertidumbre económica que tiene hoy la Argentina, prefieren decir, hago una diferencia, toco y me voy. Y por eso hoy, por ejemplo, subió el dólar porque un fondo muy importante hizo un retiro de capitales. A medida que se desarrolle toda la campaña electoral, me parece que vamos a estar muy pendientes de esto y creo que, bueno, el Banco Central ha tomado una medida muy, pero muy riesgosa. Y bueno, vamos a ver si está en condiciones de bancarla efectivamente o si va a tener que hacer una nueva modificación, una más de las tantas modificaciones que estuvo haciendo en el último periodo. Claro, pero de todas maneras, si uno mira la cotización de hoy y lo compara con el techo, ¿cuánto es el aumento? Menos del 20%. Sí. Y la inflación va a ser muy superior. Entonces van a venir ahora los exportadores y van a decir, yo no puedo vender al exterior porque tengo atraso cambiario. Claro, que lleguen porque a este el dólar número. No se actualiza. Claro, entonces van a empezar a venir todas estas pujas, estos roces, los exportadores diciendo que hay atraso cambiario, los proveedores diciendo, bueno, pero como yo tengo el precio semicongelado, no puedo abastecer a los supermercados y tengo que mandarle menos, y empieza a haber todo tipo de, cosa que la hemos visto de mercado negro, en el sentido de que le dicen al supermercado, bueno, yo te doy, pero con precio más alto, arreglátela vos cómo lo vas a vender. Ese es el peligro que tiene. Y aparte hay un tema que tiene que ver con el propio gobierno. El gobierno actual siempre criticó este tipo de medidas diciendo que era inconducente y ahora la quiere llevar adelante él. Entonces no veo un gobierno convencido con las medidas que está tomando. Y eso también tiene que ver con la eficacia de las medidas que se quieren implementar. Ellos fueron muy críticos del gobierno anterior cuando tomaba medidas de esta naturaleza. Bien. Y apenas asumieron dijeron, nosotros nunca vamos a tomar medidas como las que se están discutiendo en estos momentos y que posiblemente ya mañana tengamos los anuncios concretos.